Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Bienvenidos, buenas tardes aquí a mi canal, a tu canal, a nuestro canal. Bienvenidos una vez más al canal de YouTube, donde contamos las historias sin juzgar, con amor, con empatía. Antes de todo, quiero recordarles que si ustedes quieren que su historia sea publicada en primera persona por mí, ya sea en YouTube, en TikTok, pueden enviar su historia con el título que ustedes quieran a este correo que les voy a dejar acá. Es historiaslaurenluciana@gmail.com. La historia de hoy, no sé, a veces creo que uno peca mucho como papá por creer conocer a sus hijos y no es así. Además que uno confía en la crianza que uno les ha dado. Y hablo desde ya en primera persona porque yo también soy mamá, fui mamá, ustedes lo saben. Y pues nada, la historia de hoy es bastante fuertita. Así que empecemos. Como ustedes vieron en el título, la historia de hoy se llama Mi hija se embarazó del pastor. Pero ojo, no es una historia normal, no es como que se metió con un pastor, no. Ojo con lo que les voy a contar. Yo fui mamá a los 19 años de una niña, un embarazo completamente normal, una infancia aparentemente normal de mi hija, o sea, una niña normal. Crecimos con el papá, o sea, creció mi hija con el papá y nosotros en relación hasta que hasta que mi hija tenía 8 años, es decir, 27 años tenía yo cuando me separé, porque en ese momento pues él me fue infiel, hubo cosas de por medio que hizo que nos separáramos y este hombre abandona la casa. Y no solamente abandona la casa, sino como muchos papás, abandona su paternidad, abandona todo y simplemente llamaba a mi hija 1 o 2 veces a la semana. Ese fue el papá presente de ella. Desde ese momento mi hija empieza a tener comportamientos, ella era hija única, empieza a tener comportamientos muy extraños, ella empieza a ser una niña grosera, lo que no era antes de que yo me separara. Antes de separarme mi hija era una niña tranquila, pues como todos los niños, y nunca yo había tenido que corregirla de otra manera que no fuera regañarla. ¿Me entienden? Yo jamás a ella la golpeé, nunca un correazo, nunca ese tipo de cosas porque no fue necesario. Pero desde que el papá se fue, ella empezó a ser una niña demasiado grosera, demasiado voluntariosa. Y yo, pues por la tusa que tuve por haberme separado, me acerqué muchísimo a Dios y empecé a asistir a iglesias cristianas. Asistía primero a una que quedaba cerca a mi casa, bueno, así poco a poco. Y mi hija empezó a crecer, yo la llevaba a la iglesia, pero ella era una niña que no le gustaba ir a la iglesia. Era una niña que se sentía como cohibida de muchas cosas. Desde sus 12 años mi hija empieza a tener problemas de toda clase. O sea, era la niña problema en el colegio, en la familia, era altanera, era grosera, conoció sustancias que no debía conocer. O sea, era una niña que por donde ustedes la vieran me causaba problemas. Al punto que yo ya tuve que corregirla con correa, como dicen. En una mano el pan, en la otra mano el rejo. El papá no hacía absolutamente nada. Cada vez que yo le daba quejas decía, pues mirar a ver qué hacemos. Pero nunca hacía nada. Venía a verla por ahí cada 3, 4 meses. Y el día que él venía, entonces, no voy a consentir la niña porque yo nunca la veo. Por ese tipo de cosas. Ella empieza a maquillarse a los 13, a pesar de que yo la corregía, hacía cosas a escondidas. Así que yo empecé a llevarla a la iglesia, le decía que mire por aquí, que mire por allá. Empezó con el cuento de los novios, o sea, fue una niña sumamente problemática al punto que yo la amenazaba que la iba a internar, pero eso era mentira, yo nunca la iba a meter a un internado. Ella empieza a asistir a la iglesia y miren, no sé en qué momento a ella literal la posee el espíritu del demonio y esta niña empieza a ser una niña ofrecida con los hombres. Ella jamás había visto eso, ni de mi parte, ni de ninguna mujer de la familia. O sea, ella no había crecido con mujeres que fueran así. Pero me decían que, por lo menos, nunca se me va a olvidar, ella tenía 14 años y vino una vecina a decirme, usted le echa agüita fría a su hija o vamos a tener problemas. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, pues yo lo que pensé fue por ahí con el hijo.
mandándole cosas a mi esposo, diciéndole cosas a mi esposo. ¿Y yo qué? Pues ese día yo tuve que corregir a mi hija. Ella nunca me decía nada, o sea, ella, si yo le daba, era con el cuento de la pela pasa y el culo queda. Literal, ella decía ese tipo de comentarios. Y yo decía, pero ¿en qué momento mi hija se me está convirtiendo en esto? Así pasó un buen tiempo y problema tras problema tras problema. Y ella empezó a decirme, es que yo no quiero ir a la iglesia, es que no me gusta ir a la iglesia, es que me fastidia, es que no sé qué. Y yo, no señora, hay que ir, mire, listo, si no le gusta ir conmigo, entonces va a ir al culto de jóvenes. Bueno, yo la llevaba que el culto de niños, que por un lado, que por el otro. No, esta niña no le gustaba nada. O sea, ella no quería absolutamente nada. De la nada, ella empieza, a mi culto, ella empieza a decirme, sí, vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia. En ese momento el pastor de la iglesia donde yo asistía era un hombre joven, pues más o menos unos 32, 33 años, pero estamos hablando que mi hija tenía 14, iba a cumplir 15 años, le faltaban como 6 meses. Y yo veía que ella empezó a tener muy buena química con el pastor, es decir, se acababa el culto y ella, mami, espera que voy a hablar con el pastor, hablaban cosas, yo la veía llorar con él y yo decía, mi hija está cambiando, mi hija está buscando de Dios. Incluso yo le decía al pastor, muchas gracias por ponerle atención, por ayudarme, y ella empezó a tener cambios significativos en su comportamiento. Ya no era una niña tan agresiva, no era tan altanera, le gustaba muchísimo asistir a la iglesia, pero les soy sincera, ella en casa no era una niña ni que leyera la Biblia, ni que hiciera devocional. Entonces yo decía, bueno, no importa, desde que ella encuentre en la iglesia un refugio para cambiar, para mí está bien, porque era lo que yo sentía que estaba pasando. Ella se me escapaba de vez en cuando con los amigos, o sea, yo creía que era con los amigos que ella se escapaba. Y bueno, así pasó hasta que un día yo estaba hablando con otra persona que estaba en mi casa, como de la iglesia, no, que la iglesia es maravillosa, que la iglesia es muy buena, que esa iglesia es mejor dicho. Y mi hija sale y me dice, siga pensando que lo que usted está diciendo es correcto. Y yo, en ese momento, bueno, ya yo dejé que pasara así, la visita se fue y yo le pregunté a ella me dijo, deje de ser tan boba. A mí, mi hija de 14 años, deje de ser tan boba que el pastor no es lo que usted piensa. Y yo, ¿cómo así? Ay, mami, sí, es que le voy a decir la verdad. Es que yo tengo relaciones con el pastor y le dije, por favor, deje de ser tan mentirosa, pero a mí se me encendió un foco rojo. Mi hija también había tenido, desde que el papá se fue, problemas de mitomanía. O sea, mi hija se montaba en unas películas. Ella era capaz de hacer matar 2 monjas a cuchillo si ella quería con esa lengua que tenía. Entonces yo dije, no, pues eso debe ser mentira. O sea, una mentira más de esta niña. Y mejor dicho, mienta, diga cosas. Y ella empezó a decirme cosas como, el pastor era un hombre casado, o sea, él tenía su esposa, incluso él tenía un hijo. Ay, ¿usted cree que es mentira? No sé qué. Yo llegué a la iglesia el siguiente domingo, hablo con el pastor y le digo, mi hija me está diciendo esto, esto y esto. Y me dijo, mire, la verdad, yo no quiero volver a saber de su hija, no quiero que ella vuelva a venir, esto se puede prestar para problemas, ella es una niña menor de edad. O sea, esto no está bien, ella es una mentirosa, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ser capaz de hacer una cosa de esas? Si es que yo la veo a ella como, pues, como una hija de Dios, no, no, no. Yo creí en las palabras del pastor y yo le dije a mi hija, por allá a la iglesia usted no vuelve. ¿Por qué? Pues porque usted es una mentirosa, ¿cómo se le ocurre estar hablando así del pastor? Y ella, siga creyendo que es así. Y yo le decía, bueno, pues demuéstreme. No, siga creyendo, siga creyendo. Mi hija nunca me demostró nada, ella simplemente me hacía sus comentarios. Y pues yo pensaba que mi hija salía para el colegio y era para el colegio. Ella estudiaba en la jornada de la tarde. Más o menos, ella cumple los 15 años y más o menos 3 meses después de los 15, un día ella me dice, necesito que, pero así, o sea, mi hija siempre fue como con un carácter así como de malas y que me importa. Necesito que me lleve al médico. Y yo, bueno, te voy a sacar una cita médica, ¿por qué? Pues porque yo ya tengo relaciones y necesito planificar. Yo, ¿cómo así que usted tiene relaciones? ¿Con quién? O sea, no entiendo. Usted sigue pensando que es mentira, pues con el pastor. Yo en ese momento dije, voy a demandarlo, pero mi hija ya era mayor de 14 años, tenía 15 años. Yo lo que dije fue, voy a hablar nuevamente con el pastor y con la esposa si es necesario. El pastor me dice que no, y que cómo se me ocurría, que eso era una mentira. Mi hija no tenía celular. En ese momento los celulares estaban
casi que saliendo, yo ya tenía, pero mi hija no. Yo siempre me comunicaba con ella al teléfono fijo mientras yo trabajaba. Bueno, un día yo saco la cita médica, ella va a su cita médica, obviamente yo la acompañé, le mandaron unas inyecciones mensuales para planificar y ella con su carácter fuerte y con su cosa y con su imponencia, que ni siquiera corrigiendo la correa me funcionaba eso, o sea, eso no me funcionaba. Yo ya no sabía qué más hacer y el papá no me ayudaba. Un día de la nada, ya ella, yo creo que habían pasado por ahí unos 4 meses más, todavía tenía 15 años, y me dice, dizque, creo que estoy embarazada. Y yo, ¿perdón? Sí, es que creo que estoy embarazada. Y yo, ¿cómo así? Le compré una prueba de embarazo de orina positiva. Y yo empecé a decirle, necesito que me diga quién es el papá. Y me dijo, el pastor. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Usted deje de estar hablando tanta basura. Pero en ese momento yo dije, pues entonces del domingo nos vamos para donde el pastor. Y nos fuimos para la iglesia. Llegué, yo ya no asistía a esa iglesia por obvias razones. Llegué, hablé con él y le dije, necesito que hablemos. ¿Cómo así que mi hija está embarazada de usted? Y me dijo, ¿perdón? Le dije, sí, me dijo, eso es mentira. Acá está la niña para que por favor hablen. Estaba la esposa del presente, nos llevó a la oficina. Y mi hija empezó a decirle, sin llorar una sola gota, no, es mentira que usted me lleva y me mete a un motel, es que es mentira mía. Pues listo, si usted dice que es mentira, entonces que nazca el bebé y hacemos una prueba de ADN. Y la esposa se puso a llorar y le decía, pero ¿cómo así? No entiendo. Y él le decía, deja de ser mentirosa, esto es un espíritu de no sé qué, esto es un espíritu del demonio, quiere destruir familias, quiere destruir iglesias, quiere destruir sociedades. Bueno, pues yo no podía dejar ni abandonar a mi hija porque estaba embarazada, o sea, para mí eso no era yo no iba a hacer eso, obviamente. ¿Yo qué hago? Yo la acompaño durante todo su embarazo y antes de que naciera el bebé, pues yo le rogaba prácticamente, dígame quién es el bebé, dígame de quién es el bebé, de quién es. Ella siempre desde el momento uno me dijo, es del pastor. A veces me decía, ¿para qué? Si usted no me cree, yo ya le dije que es del pastor. Y incluso yo fui a la policía y me dijeron, no, pues ella ya es mayor de 14 años. Lo más correcto sería esperar que nazca el bebé, hacerle prueba de ADN y pues demandarlo a él por alimentos en caso de que sea de él. Nace el bebé, un niño. Mi hija tenía ya sus 16 años. Cuando nace el bebé, ella me dice, si usted no me cree que es del pastor, pues vamos y pedimos una prueba de ADN. O sea, es que yo no le estoy diciendo mentiras. Ya yo le creía a mi hija, o sea, yo ya no tenía otra manera de pensar que era mentira. Yo dije, esto es verdad. Mi hija tampoco llegaría hasta el punto de una prueba de ADN solo por hacer show. Efectivamente voy donde el pastor, le digo que lo vamos a denunciar por alimentos, que necesito que le hagan una prueba de ADN. La esposa alteradísima conmigo, que cómo se me ocurría, que ya habíamos hablado del tema, que ya sabíamos que era mentira. Le dije, no, yo no sé si es mentira. O sea, él nos dice que es mentira, pero a mí no me consta que sea mentira. Quedamos entonces en eso, obviamente, hicimos la respectiva denuncia de alimentos, contratamos un abogado de familia, pero el pastor siempre decía que no era de él, que él jamás había tenido relaciones con una menor de edad, que él nunca con ella. Logramos que se realizara la prueba de ADN y sale positiva, pero para que esto pasara, mi nieto ya tenía 1 año y medio. En una rogadera, hasta que la esposa lo obliga a él a hacer la prueba de ADN. Se realiza la prueba de ADN y sale positiva. En ese momento mi hija, miren, o sea, es que mi hija siempre fue tan cara dura que ella me miraba y, pues es que yo ya le había dicho. Y yo le dije, ok, bueno, ya sabemos que es de él, ¿cómo pasó todo esto? Él te abusó, él te obligó. Y ella se sienta y me dice, no, yo siempre me le insinué. Yo siempre lo buscaba. Incluso yo le llegué a la casa propia de él a buscarlo. Yo me le metí a la cama. Así como yo les estoy diciendo, como si me hablara una mujer de no sé cuántos años y con un alma llena de dolor y de venganza, me decía, pues es que yo lo busqué. Yo me metí en el matrimonio. Yo quería quedar embarazada de él. Yo, perdón. Sí, incluso yo empecé a planificar porque a mí me dijeron que si yo planificaba 2 meses y dejaba de planificar, era más rápido quedar en embarazo. Yo lo único que pensaba era, ¿qué? ¿Y saben qué me dijo ella? Y lo hice para que usted se dé cuenta
que los pastores no son buenos seres humanos. Eso es para que usted se dé cuenta de eso. Y yo, ¿cómo así? O sea, no entiendo. No entiendo. Y empieza mi hija a contarme con sus palabras cómo había pasado todo. Ella me dice que ella inicialmente, en su cabeza, una niña de 14 años, se le ocurrió que esa era la manera de enseñarle a su mamá que no toda la gente era buena como ella creía. Es decir, mi hija dijo, le voy a mostrar a mi mamá que el pastor no es bueno. ¿Cómo? Me voy a acostar con él y me voy a embarazar de él. Ella no contaba con que ella era una niña manipulable y que ella se enamoró de este hombre. Ellos tuvieron una relación por más de un año, donde ellos tenían relaciones, donde ella decía que se iba para el colegio y se iba con él toda la tarde para un hotel, donde él le daba dinero, donde él le decía qué tenía o qué no tenía que decirme a mí. O sea, un montón de cosas que yo, se los juro, no lo podía creer. O sea, en mi cabeza no cabía este tipo de cosas. Él, después de que la prueba salió positiva, obviamente tuvo que registrar a mi nieto, tuvo que empezar a pasar una cuota. Y yo hice público esto en la iglesia. Mucha gente, mucha gente decía que era mentira de nosotras. Otra gente nos apoyaba, mucha gente dejó de ir a esta iglesia. La esposa lo perdonó y continuó con él porque era un desliz. Pero ahí no terminó la cosa. Él siguió teniendo relaciones con mi hija. Y yo, por más que hacía, por más que la eché de la casa, o sea, por más cosas que yo hacía, ellos no paraban esta relación. Yo la hacía pública, llamaba a la esposa cada vez que sabía que estaban juntos. O sea, yo hice de todo para que esto no siguiera pasando. Pero mi hija continuó teniendo una relación con el pastor. Ella era la amante. Y al pastor ya ni siquiera le importaba que yo supiera. O sea, él iba a mi casa como si fuera quién sabe qué, supuestamente a visitar a su hijo, y se acostaba con mi hija. Cuando yo llegaba los encontraba a los dos acostados. Hasta que un día la eché de la casa y fue peor. Peor porque prácticamente el pastor tenía dos hogares. Mi hija todavía era menor de edad, así que yo voy por ella, le digo que no, que lo mejor es que se devuelva para mi casa. Le ayudo con mi nieto, y cuando digo le ayudo no es que yo se lo criaba ni que yo se lo cuidaba, simplemente le ayudaba como explicándole cosas. Ella era una mamá primeriza, habían muchas cosas que no sabía. Y pues nada, la esposa, como les digo, lo perdona. Incluso la esposa llega a buscar a mi hija, personas que estaban consagradas en la iglesia, o sea, la esposa de un pastor, llega a buscar a mi hija, a golpearla, a decirle que ella era una no sé por cuánta, no sé por dónde. Obviamente yo me metí a defender a mi hija porque a ese punto mi hija sí había cometido muchísimos errores, pero estamos hablando de que él era un hombre hecho y derecho, y eso es mentira de que, ay no, es que la niña se le resbaló, es que ella se le ofreció. Un verdadero hombre dice no y punto. Pero él cayó en la tentación de una menor de edad. No se pudo hacer absolutamente nada, ella continuó siendo la amante. Y ha sido algo que me tiene la cabeza estallada de problemas, de muchísimas cosas. Ella continúa siendo la amante. Ya mi nieto tiene 14 años. Cumple este año 14 años. Y aún así, es como si no hubiera pasado un día. Mi hija continúa comportándose como una adolescente, sigue siendo la amante del pastor. El pastor sigue teniendo iglesia, sigue con la esposa, tiene 2 hijos ahora con la esposa. Y pues nada, yo siento que yo ya me resigné a vivir esto, yo ya me resigné a ser una espectadora de esta terrible historia. Por más que yo hablé de todas las maneras posibles con mi hija, no hay una solución. Ella ya se quedó así y yo ya no puedo hacer nada más. Tampoco puedo enfermarme ni matarme la cabeza por las malas decisiones que mi hija tome. Lo único que yo le pido a la vida es que me la cuide, porque independientemente de todo yo sigo siendo su mamá y yo quiero lo mejor para ella, así ella se mal comporta en la vida. Lo único que espero es que mi nieto sea un niño bien, un niño juicioso, y en realidad lo es. O sea, él es un adolescente muy bien comportado. Él sabe que su mamá es la amante, él sabe que él es producto de una relación extramatrimonial de su papá,
y no ha juzgado nunca a su mamá, nunca ha juzgado a su papá. Él simplemente dice que Dios sabrá cómo y por qué hace sus cosas. Y si se lo preguntan, yo dejé de asistir a iglesias cristianas. Tengo una comunión con Dios yo sola en mi casa. Dejé de creer en las personas porque muchas veces el mal testimonio de las personas hace que uno deje de asistir a lugares como las iglesias. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Bueno, quiero aclararles que esto no significa que todos los pastores sean malos, tampoco significa que las iglesias sean malas, simplemente es el caso del día de hoy. Y pues nada, a esta señora lo único que le puedo decir es que tenga mucha resignación, que pida muchísimo a Dios por ella, por su nieto, y que cada quien será juzgado cuando les toque asistir a donde les toque asistir para ser juzgados. Es decir, si Dios un día sienta al pastor y le dice, mire, pasó esto, ¿qué pasó? Eso será problema de él, igual que tu hija. Y pues nada, gracias por contar esta historia, por desahogarte conmigo, gracias por ser tan buena mamá y por acompañar a tu hija, aunque estuviera fuera de tus principios morales, por continuar ahí con ella, ayudándole, acompañándola, aunque sabías que había muchas cosas que hacía mal. Gracias por ser tan buena mamá, gracias por ser tan buena abuela. Lamento muchísimo todo lo que has tenido que pasar, lamento mucho que tu fe se hubiera perdido por este tipo de cosas. Y pues nada, a tu hija, que alcances los que tuvo desde adolescente. Espero prontamente que ella deje de ser la amante, que ella se dé cuenta que no es necesario estar en segundo lugar para tener una familia o un hombre, que ojalá ella decida cambiar esta situación y cambiar su vida. Como te dije, gracias por contar tu historia, gracias por abrir tu corazón conmigo. Ustedes, gracias por ver este video. Si vieron este video hasta el final, les voy a pedir el favor que dejen este emoji en un comentario. Y además, el día de hoy quiero darle un saludo muy especial a las personas que ven estos videos por Facebook. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram y mis dos perfiles de TikTok. El saludo de hoy es para Adriana Perdomo en Fusagasugá. Gracias por ver mis historias, por aquí les dejo el pantallazo. Gracias por apoyarme y nada, recuerden que pueden enviarme su historia escrita para que sea publicada. Además recuerden que su historia es mi historia. Chao, chao.